Julio César habría sentido un profundo orgullo al ver cómo su legado se manifestaba en su heredero, quien, uno a uno, fue eliminando a sus adversarios y despejando el camino hacia Roma y el poder. Antes de los sangrientos idus de marzo, antes de la formación del segundo triunvirato y de la guerra contra Cleopatra, Cayo Octavio era un joven frágil y sin muchas perspectivas. Se dice que su familia era de renombre en la ciudad de Velletri, con padres de un linaje distinguido. Su padre había ejercido como gobernador de Macedonia durante un tiempo, y se cree que la familia paterna estuvo activa tanto en asuntos militares como políticos. Sin embargo, el vínculo más significativo para Octavio era su madre, quien era sobrina de Julio César, lo que le otorgaba una conexión directa con uno de los hombres más poderosos de Roma. A pesar de su linaje, la infancia de Octavio fue relativamente tranquila. Su padre falleció en el 59 a.C., cuando el joven apenas contaba 4 años. Tras la muerte de su esposo, su madre se casó con Lucio Marcio Filipo, un hombre que no estaba interesado en asumir el rol de padrastro. Así, fue la hermana de Julio César, abuela de Octavio, quien se encargó de su crianza hasta su fallecimiento en el 51 a.C. Una vez que ella partió, Filipo no tuvo más opción que aceptar al niño de nuevo bajo su tutela. Durante su adolescencia, Octavio comenzó a encontrar su propósito. En el 47 a.C., fue elegido miembro del Colegio de Pontífices, lo que marcó el inicio de su búsqueda de nuevas responsabilidades y un papel activo en la política romana. Este primer paso sentaría las bases para su futuro ascenso al poder, donde su ambición y determinación lo llevarían a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la historia. Cuando Julio César comenzó a preparar su expedición hacia África, el joven y apasionado Octavio manifestó su deseo de unirse a su ilustre pariente. Sin embargo, al no recibir el respaldo de su madre, se vio obligado a retirarse, al menos hasta que se presentara una nueva oportunidad. Más adelante, durante la campaña de César en Hispania, Octavio finalmente pudo cumplir su anhelo y partió hacia allí. El viaje para reunirse con su tío abuelo en el campo de batalla resultó ser complicado. Antes de siquiera zarpar, sufrió una grave enfermedad, un mal que lo acompañaría a lo largo de su vida. César, que ya empezaba a distanciarse de su joven pariente, probablemente había perdido toda esperanza en él. Octavio era visto como un joven débil y enfermo, poco prometedor para el futuro dictador de Roma. Sin embargo, la visión de Octavio era muy distinta. Estaba decidido y enfocado, convencido de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Tras recuperarse de su enfermedad, finalmente se embarcó y navegó hacia su destino, pero, cuando se aproximaba al campo de batalla donde César luchaba, su barco naufragó. A pesar de la adversidad, logró llegar a la orilla con solo un pequeño grupo de hombres. Aunque ahora se encontraba en territorio enemigo, este desafío inicial solo avivó su determinación por demostrar su valor en el campo de batalla. Sin intención de retroceder, el joven Octavio continuó su camino hasta que finalmente llegó al campamento de César, quien quedó sorprendido por su llegada. César había temido una decepción por parte de su sobrino, pero en su lugar se encontró con una notable hazaña. Allí estaba Octavio, debilitado y exhausto, pero lleno de determinación y ansioso por ganarse la aprobación de su tío abuelo. En ese instante, los historiadores creen que César comprendió el potencial que poseía este astuto adolescente. Al regresar a Roma, César presentó su testamento actualizado ante las vírgenes vestales, declarando a Cayo Octavio como su único heredero. Para entonces, en el año 44 a.C., Octavio había dejado atrás el servicio junto a su tío abuelo y se había dirigido a Apolonia para prepararse para su prometedor futuro. Sin embargo, esta etapa de su vida terminó abruptamente al recibir la noticia del brutal asesinato de Julio César en Iliria. A pesar de las severas advertencias y consejos en contra de regresar a Italia tan pronto después de la conspiración, Octavio tomó la decisión de dirigirse a Roma. Es probable que hasta ese momento Augusto no tuviera claro que, si es que había algo, le había dejado Julio César. Marco Antonio, por su parte, también ignoraba que el dictador asesinado había legado su influencia al joven Octavio. Al enterarse del testamento, Octavio aceptó la herencia de su difunto pariente, lo que llevó a Antonio a lanzar acusaciones maliciosas, insinuando que el joven había alcanzado su posición mediante medios inmorales.
Aunque esta afirmación no era cierta, es justo reconocer que Octavio pronto acumuló considerables recursos a través de métodos cuestionables, exigiendo los fondos destinados a las campañas militares planeadas por César y apropiándose de los tributos anuales. A pesar de esto, los leales veteranos que habían servido bajo el difunto dictador no tardaron en unirse a las filas de Octavio. Sin embargo, su camino no estaba exento de obstáculos, ya que Marco Antonio se presentaba como un rival formidable, igualmente reconocido como un líder de los partidarios restantes de César. Afortunadamente para Octavio, el Senado se inclinaba a favor del heredero legítimo de César, en lugar de hacia el ambicioso Antonio. Esta situación condujo a un enfrentamiento entre Antonio y Octavio, que se intensificó con el sitio de Mutina. Durante la campaña de Antonio, mientras tanto, Octavio había sido nombrado senador y también recibió el título de Imperium pro praetore. No está del todo claro si Octavio decidió su siguiente movimiento por motivos personales o si se sintió menospreciado al ver cómo el Senado elogiaba a Decimus Brutus más que a él, tras la derrota de Marco Antonio. Sin embargo, fue en este contexto que Octavio cambió de bando, exigiendo la revocación de la declaración que señalaba a Marco Antonio como enemigo de Roma e insistiendo en reclamar los consulados vacantes tras la muerte de ambos cónsules. Cuando el Senado se negó a acceder a sus demandas, Octavio utilizó su demostración de fuerza militar para forzarlos a cambiar de opinión, lo que le permitió ser elegido cónsul junto a Quinto. Mientras tanto, Marco Antonio había formado una alianza con Marco Emilio Lépido, dando nacimiento al segundo triunvirato. Esta coalición, que perduró desde el 43 a.C. hasta su disolución oficial en el 32 a.C., impulsó a Octavio cada vez más hacia el control de lo que quedaba de la República Romana. Después de la derrota y el suicidio de Marco Antonio y Cleopatra, el verdadero heredero de Julio César se encontró ante tres opciones claras. Podía regresar a Roma y seguir el legado de su tío abuelo al asumir todo el poder en la República. Sin embargo, esta opción conllevaba grandes riesgos. Aunque Roma necesitaba un líder fuerte en medio de su inestabilidad, el Senado no había llegado tan bajo como para tolerar otro dictador. Para Octavio, entrar en Roma y proclamarse único gobernante abriría la puerta a una nueva conspiración y posiblemente a su asesinato. Así que seguir los pasos de su predecesor no parecía una opción viable para Octavio. En cambio, podría optar por hacer todo lo contrario a lo que había hecho César: regresar a Roma, cumplir con sus deberes y retomar una vida política normal como cualquier otro ciudadano. Esta opción sería, sin duda, más segura y mucho más cómoda. Sin embargo, Octavio no tenía la mentalidad de buscar la comodidad. Finalmente, eligió un camino que lo llevaría al poder. Tras su regreso a Roma, y con el conocimiento de que aún mantenía suficiente influencia como cónsul, además de la lealtad de los ciudadanos y soldados, Octavio, de manera dramática y ante la mirada del público, renunció el 13 de enero del 27 a.C. a sus poderes extraconstitucionales, así como a sus provincias y legiones, entregándolos al Senado. Como probablemente había anticipado, el Senado reaccionó de inmediato devolviéndole sus poderes, concediéndole además el control total sobre las legiones y provincias de Chipre, Cilicia, Egipto, Siria, Hispania y Galia. Octavio desempeñó su papel con maestría, aparentando vacilar ante una oferta tan generosa y mostrando incluso una especie de humillación por la propuesta. De esta manera, dio la impresión de que simplemente se estaba sometiendo a la presión del Senado, y así, el gran vencedor de Roma finalmente aceptó una autoridad que le otorgaba el poder durante 10 años. Con 20 legiones bajo su firme control y menos de 10 años de un Senado debilitado, desde el exterior parecía que la República Romana, o lo que quedaba de ella tras el asesinato de Julio César, seguía en pie. Sin embargo, la realidad interna era más compleja. Desde dentro, Octavio se mostraba como un humilde servidor del pueblo de Roma, presentando su ascenso al poder como una acción en beneficio de la ciudadanía y de la República. Aún así, era innegable el evidente desequilibrio de poder y la cómoda disposición de Octavio para ejercer la autoridad que se le había otorgado. Pero, ¿qué opción tenían el pueblo y el Senado de Roma? Era necesario que alguien pusiera orden en medio del caos. Así, el 16 de enero del 27 a.C., Octavio fue nombrado Augusto y Princeps por el Senado. El primero de estos títulos se convertiría en la designación habitual de todos los emperadores romanos,
marcando el inicio del papel de Octavio en la historia como tal. Sin embargo, el Senado pretendía más bien otorgarle un honor que un imperio. Por otro lado, el título de princeps lo establecía como el líder más poderoso de Roma, incluso por encima de los senadores. A pesar de este nuevo estatus, Octavio, ahora conocido como Augusto, no había abandonado su carácter modesto, continuaba interpretando su papel con esmero, rehusando adoptar los símbolos de autoridad de su predecesor, como la toga púrpura que había usado César. Augusto rechazaba coronas, diademas, cetros y otros emblemas de poder absoluto. Después de todo, ¿cómo podría un hombre tan modesto adornarse con tales signos de ostentoso dominio? Augusto era, sin duda, un maestro en el arte de la actuación. El Senado se mostró cautivado por cada una de las palabras y actuaciones de Augusto. En consecuencia, le otorgaron tanto la corona cívica como un espléndido escudo de oro, en el que estaban inscritas, de manera irónica, las virtudes de valor, piedad, clemencia y justicia. Si Augusto había aspirado a tal respuesta por parte del Senado, había ejecutado su plan a la perfección. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo de los políticos romanos, algunos eran capaces de ver más allá de su actuación. A medida que los meses se convertían en años, la posición de Augusto como cónsul se mantenía inquebrantable. Por muy humilde que pretendiera ser, su poder continuaba creciendo, lo que generaba dudas sobre su verdadera oposición a la autoridad. No obstante, Augusto era un hombre extraordinariamente perspicaz e inteligente. Si la población comenzaba a darse cuenta de que el heredero de César podría ser más parecido a él de lo que habían imaginado, él mismo era consciente del escepticismo que se gestaba en torno a su figura. Así, se le presentó una oportunidad perfecta, aunque complicada, para llevar su actuación a un nivel superior y desviar esas sospechas. En el año 23 a.C., Augusto sufrió una enfermedad grave. No fue el primer episodio de salud que enfrentó, pero esta vez, muchos, incluido él mismo, creyeron que se trataba de su batalla final. Y aunque pensaba que estaba cerca de dejar este mundo, no estaba dispuesto a hacerlo sin un acto culminante. La actuación subsiguiente de Augusto dejó atónitos a muchos romanos y silenció a aquellos que dudaban de su capacidad. A pesar de tener un claro favorito en su sobrino, Marco Claudio Marcelo, para que lo sucediera como príncipe, Augusto no lo consideró al momento de definir su legado. Con el fin de preservar el republicanismo y la equidad, el gobernante de Roma solo designó las propiedades que su heredero recibiría. Su más destacado general y aliado, Agripa, se llevaría el anillo de sello de Augusto, un gesto sutil que indicaba que él era, en realidad, su verdadero sucesor como príncipe, aunque el astuto Augusto nunca lo afirmaría abiertamente. En cuanto al resto de sus posesiones, se las dejó a su coconsejero y defensor de la República, Calpurnio Piso. Si Augusto, el heredero de Julio César, era en realidad un emperador tácito, ¿por qué tomó tales decisiones? Aquellos que aún podían ver a través de la fachada del príncipe se quedaron asombrados cuando Augusto se recuperó y renunció a continuar como cónsul. Este movimiento fue un brillante golpe político y, por el momento, era complicado demostrar que Augusto realmente buscaba convertirse en un líder imperial. En respuesta, el Senado llegó a un nuevo acuerdo con el ahora procónsul, asegurando el poder de Augusto en todas las tierras romanas y esencialmente asegurando el poder de Augusto y en esencia, reafirmando su papel no oficial como emperador. Sin embargo, persistían algunos escépticos. Después de todo, lo que podría haber sido el acto final de Augusto se había vuelto crucial por diversas razones. Antes de su enfermedad en el 23 a.C., el telón casi se había cerrado para el astuto líder, no solo por la muerte. Fue justo antes de la primavera enferma de 23 a.C., o tal vez un poco antes, a finales del 24 a.C., cuando Augusto se vio involucrado en un juicio cargado de escándalos que amenazaba con despojarlo de su fachada y revelar sus verdaderas ambiciones. El antiguo procónsul de Macedonia, Marco Primus, enfrentaba un juicio por haber instigado una guerra contra el reino odrisio, un aliado de Roma, sin la debida consulta al Senado, lo cual era absolutamente inaceptable. A medida que el juicio avanzaba, el drama se intensificó cuando la defensa de Primus afirmó que fue Augusto quien no solo había aprobado, sino que había ordenado la acción militar. Primus incluso dejó claro que fue el sobrino del soberano, Marcelo, quien le dio la orden.
la implicación de Augusto en este asunto era desastrosa. Si se probaba que era cierto, su astuta fachada se desmoronaría y ya no podría negar su ambición por el poder ni su disposición a socavar los derechos y la autoridad del Senado. Las consecuencias de tal revelación eran, de hecho, tan potencialmente fatales para sus objetivos que Augusto decidió presentarse a testificar en el juicio. Mentir bajo juramento era un riesgo considerable, pero algunos miembros del jurado creyeron que, cuando Augusto afirmaba no haber dado órdenes de guerra a Marco Primus, podría estar ocultando la verdad. Así, aunque Primus fue finalmente declarado culpable, una nueva grieta había surgido en la imagen de Augusto, y la disposición de varios jurados a votar en contra de la culpabilidad probablemente le provocó un sobresalto. Habiendo evadido la condena en el juicio de Primus, Augusto vio cómo su autoridad se reafirmaba. Los poderes de procónsul, censor y tribuno, entre otros, estaban firmemente en manos de este astuto gobernante. Con el transcurso de los años, se sucedieron los eventos. Augusto mantuvo una delicada fachada de republicanismo para no alarmar a la población, aunque contaba con un notable apoyo de los ciudadanos que deseaban ver aún más poder en sus manos. A lo largo de los años, se le otorgaron más títulos y poderes. A medida que su influencia crecía, Augusto buscaba abrazar cada vez más su autoridad. Por un lado, esto se manifestaba a través de la legislación, como sus nuevas leyes que promovían el matrimonio y la reproducción, ofreciendo incentivos tanto para quienes seguían las normas como para quienes no, es decir, para los adúlteros. Por otro lado, sus demostraciones de poder también se evidenciaron en la expansión militar, aumentando las posesiones romanas en Hispania, Lusitania y más. Sin embargo, dentro de Roma, finalmente reinaba la paz. Después de años marcados por la agitación y las sangrientas guerras civiles, Roma necesitaba un periodo de calma, y Augusto lo proporcionó. Esta era de tranquilidad, que se extendería hasta el siglo I después de Cristo, fue conocida como la Pax Romana. Pero, como todas las leyendas, la de Augusto también tenía su fin, y él ya había pasado la mayor parte de su vida en un tiempo prestado. La arena en el reloj de la vida se había agotado, el 19 de agosto del 14 después de Cristo, a la avanzada edad de 75 años, el extraordinario e ilustre César Augusto exhaló su último aliento. Se cree que las últimas palabras de César Augusto al público romano antes de morir en Ñola fueron: «Yo fundé Roma de arcilla, os la dejo de mármol». A sus más cercanos, en sus horas finales, el primer emperador de Roma finalmente se despojó de la máscara que había mantenido durante tanto tiempo y rompió el personaje. En ese momento, se planteó la pregunta: ¿he interpretado bien el papel? Con el telón bajado y el espectáculo concluido, solo quedaba una inquietante pregunta en la mente de los afligidos seguidores de Augusto: ¿quién asumiría su papel en la secuela? Incluso en sus últimos días, Augusto no contaba con un hijo ni un heredero evidente. Era tarea de su hermana, Octavia, su esposa, Livia, o su hija, Julia, proporcionar al gran gobernante con un sucesor de confianza. La primera de estas mujeres había presentado a su hermano a Marcelo, su hijo, pero éste ya había encontrado su trágico final en el 23 a.C. Posteriormente, Augusto se volvió hacia su hija, Julia, a quien casó con el fiable y notable Agripa. De este matrimonio nacieron 5 hijos, 2 de los cuales fueron muy apreciados por el emperador. Adoptó a ambos, Cayo y Lucio, con la intención de convertir a uno de ellos en su heredero elegido. Sin embargo, esto dependería de si alguno de los hijos de Livia, de su matrimonio anterior, podría ser una opción más favorable. Esta última alternativa seguía siendo bastante probable. Los hijastros de Augusto, Druso y Tiberio, eran ambos experimentados generales militares y significativamente mayores que sus nietos juveniles. Sin embargo, César esperaba ver a Lucio y Cayo ganar su propia experiencia en la batalla y demostrar ser opciones igualmente valiosas. Este deseo fue totalmente aplastado cuando, para horror de Augusto, Agripa y sus 2 hijos elegidos murieron en el transcurso de poco más de una década. Para mayor consternación del emperador, Druso también falleció al final de esos años antes de Cristo. Lucio sucumbió a la enfermedad, Cayo debido a una herida de batalla, y Druso a una caída de su caballo. La única vida que quedaba digna a los ojos de Augusto para ascender a su trono era Tiberio, quien no deseaba en absoluto tal destino. Tras la muerte de Agripa,
Augusto obligó a su hijastro a divorciarse de su esposa y casarse con su hermanastra, la hija de Augusto. Ambos hijos adultos estaban resentidos por la situación, conscientes de su papel como peones en los juegos imperiales de Augusto. Julia, por su parte, sufriría al ser exiliada por su propio padre, mientras que Tiberio optó por mantenerse alejado del emperador. Sin embargo, en el año 4 después de Cristo, Augusto hizo su llamado, y Tiberio tuvo que regresar a Roma. Así, se encontró nuevamente bajo la influencia de su dominante padrastro, quien lo adoptó oficialmente y lo nombró heredero del Imperio Romano no oficial. Con este movimiento, se cerró el telón del primer acto y comenzó el segundo, dejando a Roma ante la incertidumbre de un nuevo liderazgo bajo Tiberio.